Hola a todos, bienvenidos a Entorno Legal nuevamente. Bueno, como verán, el Ministerio de Igualdad últimamente ha aparecido muchísimo en la prensa española y esto se debe a que ha estado siendo bastante polémico con los anteproyectos de leyes que ha estado presentando. Como les había explicado en un video anterior, pues ya habíamos hablado del anteproyecto de ley de las libertades sexuales, específicamente que buscaba proteger a las mujeres, y el caso que nos trae hoy a colación es la ley trans. Esta es una ley que, como verán en los periódicos, no están de acuerdo las feministas que solían apoyar al Ministerio de Igualdad con la misma porque consideran que está creando mayores desigualdades en la población. Pero bueno, empecemos. ¿Cuál es el punto más importante o el que más han hecho énfasis de la ley trans? Es que, bueno, cualquier persona va a poder declarar expresamente que se identifica con un sexo y así va a tener que ser reconocido. Sí, como lo escuchan. No vas a tener que realizar informes médicos o informes psicológicos y presentarlos ante un juez. No vas a tener que someterte a operaciones o procedimientos quirúrgicos o médicos. Simplemente bastará con que tú te declares expresamente de alguno de los dos sexos y así te van a tener que reconocer. Es importante tener presente que esto aplicaría a partir de los 16 años. Cualquier persona a partir de los 16 años va a poder hacer esta declaración expresa sin ningún tipo de autorización. ¿Qué sucede? Sabemos que entre 16 y 18 años las personas se siguen considerando menores de edad y por lo tanto se debería considerar la autorización de los padres, pero la ley no lo contempla de esta forma. La ley simplemente hace mención que en los casos de 16 a 18 años ya la persona tiene un consentimiento y que bueno, se considerará un consentimiento informado a los padres, por lo tanto estos no van a tener que dar ningún tipo de autorización. Solo se requerirá la autorización de los padres o de los tutores en aquellos casos que los niños tengan entre 12 y 16 años. Esto es muy importante tenerlo presente y una de las razones por las cuales tenemos que hacer mucho eco en la declaración expresa de la ley es que ya lo vivimos en otros países, casos muy similares donde se les ha reconocido y ha bastado únicamente con la declaración expresa. El caso del que les voy a hablar es un caso que se dio en el año 2018, fue polémico en el año 2018 en Inglaterra, cuando Stephen Hood, una persona declarada culpable por casos relacionados a violaciones de menores, a 3 violaciones específicamente, se declaró que él se consideraba una mujer dentro de la cárcel en la cual estaba cumpliendo su condena preventiva, y él se ha declarado mujer, declaró que él se consideraba que se llamaba Karen White y por lo tanto él tenía que ser trasladado porque estaba en un entorno en el cual él se sentía vulnerable por su condición. ¿Qué sucedió? Pues se le reconoció el derecho, se le reconoció que él expresamente estaba declarándose mujer y se le trasladó a una prisión de mujeres. Esta persona, que como ya había dicho anteriormente, estaba acusada y declarada culpable en casos de violación, fue trasladado a un recinto de mujeres y a los pocos días de haber sido trasladado, esta persona volvió a cometer varias agresiones sexuales dentro de la prisión. Esto fue sumamente grave, la persona volvió a ser trasladada, se le condenó a cadena perpetua, pero las mujeres declararon, muchas de ellas, que se sentían vulnerables y que tenían miedo a que estas situaciones se siguiesen manifestando en distintas partes del mundo porque claramente estás poniendo en riesgo, es como que llevaras al lobo directamente a la casa de Caperucita con la abuela. O sea, le estás poniendo en bandeja de plata a las mujeres, o en el caso también puede pasar al revés, pero en este caso específico, como decía, es un hombre que se manifestaba como mujer o se declaraba a sí mismo mujer y que al trasladarlo lo único que hiciste fue agravar un problema dentro de un recinto de mujeres. Entonces, bueno, esto creo que sí es algo que se tiene que discutir muchísimo en el Pleno, en los consejos de ministros. Es un tema que no va a estar muy fácilmente digerido por todos los partidos políticos españoles. Luego tenemos el tratamiento hormonal, pues tenemos que los niños a partir de la edad donde se considera que están empezando a madurar o están en su periodo de desarrollo, estos niños ya van a poder acudir al tratamiento hormonal. Esto se considera que es para que las personas no tengan que sufrir de algunos aspectos, en el caso de los niños que se sientan niñas, que no tengan que asumir que les vaya a salir barba, o en el caso de las mujeres que no se vayan a desarrollar sus senos. Y bueno,
estos tratamientos deberían ser autorizados cuando se trate de niños a partir de los 12 años hasta los 16. Luego tenemos las personas no binarias, son aquellas personas que no se identifican con ninguno de los dos sexos. A estas personas se les está reconociendo la posibilidad de que su DNI no contemple el sexo, ningún sexo. Básicamente el apartado sexo va a aparecer en blanco, puesto que estas personas no se sienten identificadas con ninguno de los dos. Bien, en cuanto al deporte, este es un tema bastante importante que tenemos que tener a consideración, puesto que el borrador reconoce que expresamente cualquier persona que se declare de uno de los dos sexos va a poder participar en la categoría correspondiente o a las disciplinas correspondientes de acuerdo al sexo con el que se identifique. Esto es bastante complicado, bastante complejo de poder analizar, puesto que ya hay muchísimas personas que se han manifestado en contra de ello, ya que una persona que no ha presentado informes médicos, que no tiene informes psicológicos, no se ha sometido a procedimientos médicos para el cambio de sexo y no tiene un procedimiento quirúrgico tampoco, va a tener muchas ventajas con respecto a algunas hormonas, en el caso, por ejemplo, de un hombre que desee participar en las categorías femeninas enfrentándose a otras mujeres. Entonces, esto en primer lugar lo han considerado muchísimas personas inaceptables, entre ellas las feministas. Consideran que se está llevando a cabo un retroceso a los derechos que se han logrado en el mundo, pero no bastaría únicamente con estas diferencias, sino que también se considera que se está haciendo un engaño a estas personas transexuales por una sencilla razón. Estas personas van a poder tener la capacidad de participar dentro del territorio español en las distintas categorías o en las distintas disciplinas, pero no van a poder participar a nivel exterior, es decir, en competencias internacionales. ¿Por qué? Porque para poder participar en estas competencias internacionales vas a tener que tener autorizaciones, ya sea, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional ha establecido varias especificaciones que deben cumplirse para que las personas transexuales puedan participar específicamente, por ejemplo, en categorías femeninas. En primer lugar, una persona tiene que declararse que se considera mujer, y esto va a ser así por los próximos 4 años, o sea, por sus próximas participaciones, pero es que además debe cumplirse con otra serie de características. Específicamente es que la persona puede tener máximo 10 nanogramos de testosterona por mililitro de sangre en el cuerpo, y en algunas disciplinas esto se agudiza aún más, y es que, por ejemplo, en el caso del tenis, el atletismo y el ciclismo, lo máximo que va a poder tener la persona de testosterona es 5 nanogramos, y bueno, ya hay un caso que es el caso del rugby, que bajo ninguna circunstancia se permite que una persona transexual, que sea hombre y se cambie de sexo a mujer, pueda participar. Esto dado un poco al uso de la fuerza que la persona pueda emplear en el deporte. Y bueno, por otra parte tenemos la reproducción asistida. Se considera que cuando existan personas que tengan la capacidad de gestar, es decir, por ejemplo, el caso de las mujeres, o sea, una mujer que se considere hombre que va a poder tener la capacidad de gestar, en estos casos se considera que van a poder acudir a la sanidad y que ésta se va a encargar de financiar todo el proceso de gestación mediante la reproducción asistida. Esto es un tema que también tendrá que tratarse, puesto que va a tener que entrar dentro de los presupuestos, pero no se ha hecho mayor énfasis ni se ha debatido mucho más profundamente esta temática. Por último, terminemos con países europeos que ya reconocen el cambio de sexo dentro de sus territorios. Estos son Dinamarca, Irlanda, Alemania, Bélgica, Portugal, y por último tenemos a Malta. Estos países pues aplican de una u otras maneras el cambio de sexo, lo reconocen, permiten sus participaciones tanto en la integración de la sociedad como en los deportes, pero todos tienen sus variaciones dentro de sus propias leyes. Bueno, la realidad es que veremos cómo termina este caso de español, cómo se desenvuelve y qué va a pasar con la ley trans que está causando tanta polémica a nivel nacional. Pues si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse, darle like, activar las notificaciones en esta campanita y compartir con todas las personas que conozcan. Nos vemos próximamente. Un saludo.